Número 3. Ya, no, esperen que les aparezca que ya empezó y empezamos. Ya. Buenas tardes, queridos compañeros y profesoras. El día de hoy vamos a presentarles el texto El diseño de la investigación cualitativa, capítulos 1 y 2 de FLIC. Lo presentamos Roger Ramírez, Gerardo Valero y quien les habla Laura Neira. Y para ello, pues vamos a iniciar con la presentación del autor. Bueno, buenas tardes compañeros. Entonces pues vamos a iniciar con saber quién era Flick. Entonces empezamos por saber que él nació en el año 1956. Presumimos que aún se encuentra vivo, porque pues no encontramos como un dato específico de si sigue vivo o no, pero pues creemos que sí. Así como parte importante, entonces él se formó como psicólogo y sociólogo. Es profesor de investigación de enfermería empírica, pues con la parte de los métodos cualitativos es muy reconocido en este campo, en el Departamento de Gestión de Enfermería en la Universidad Alice Salomón de Ciencias Aplicadas de Berlín. Y sus principales intereses de investigación son los métodos cualitativos, las representaciones sociales en varios campos, resaltando lo que es la salud pública individual y el cambio tecnológico en la vida cotidiana. Entonces, para empezar a abordar el primer capítulo, que se titula ¿Qué es la investigación cualitativa?, en la cual, pues, primero empieza a abordar lo que son las definiciones de esta investigación cualitativa. En el texto también nos recalca que también es llamado como un enfoque hermenéutico, reconstructivo e interpretativo, que siento que es algo que se relaciona con, con los diferentes capítulos de los diferentes textos que hemos estado viendo. Como primer apartado, entonces es utilizado como una herramienta alternativa a la cuantitativa, porque pues la herramienta cuantitativa pues está como en mayor auge y pues la investigación cualitativa nace como una herramienta alternativa a ello, la cual contaba con varios enfoques desde la investigación social. Esta investigación cualitativa también comienza con un enfoque naturalista del mundo y un enfoque interpretativo de él, lo cual pues lo aborda en el texto comentando que este enfoque naturalista puede ser mal interpretado, por lo cual lo empezaron como a derogar de a pocos, pero sin embargo en la actualidad aún sigue siendo importante este. También se abordan diferentes definiciones en que el autor dice que estas se tornan genéricas, porque son definiciones que varios autores a lo largo del tiempo las han empezado a definir, pero son muy genéricas y no logran llegar a diferentes abordajes que se podrían llegar a pretender con ello, porque no tienen en cuenta diversos factores, pues que ya los abordaré más adelante. También aborda lo que son los estudios de casos en su entorno natural, dando sentido a los fenómenos interpretados desde el punto de vista de las personas. Esto es muy importante porque es como una de las principales diferenciaciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que casi se toma en cuenta la persona, esos puntos de vista y la interpretación de los diferentes fenómenos que se pueden llevar a cabo. Luego nos habla de lo que es la proliferación de la investigación cualitativa. Entonces la aborda desde 4 aspectos. El primero nos dice que hay problemas de la investigación y de los métodos específicos y los antecedentes que se pueden llevar a cabo de ello. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un problema con el análisis del discurso y la investigación en la teoría fundamentada. Es lo que el autor nos dice en esta parte. Como segunda parte, tenemos las diferencias entre el método y la definición entre 3 países principales, que eran como los que eran los abanderados en el momento. Entonces tenemos lo que es Estados Unidos, tenemos lo que es Alemania y tenemos lo que es el Reino Unido. Entonces ellos estaban proliferando esta investigación cualitativa, pero cada uno de ellos tenía una definición completamente diferente de lo que significa la investigación cualitativa, lo cual el autor lo presenta como un problema, porque si no hay una definición en general o universal de este tipo de metodologías, pues tiende a que cada uno se vaya por su lado y no se logra robustecer de cierta manera esto, lo cual se asocia con los siguientes problemas. Uno que es la diferencia del discurso en las diferentes disciplinas. Aparte de que cada país tenía una definición completamente diferente, cada disciplina empezaba a tomar recursos de esta investigación cualitativa y los acoplaba a su disciplina. Entonces lo que hacía que el discurso fuera completamente diferente y no se lograba determinar una línea base pues de lo que era esta investigación cualitativa. Y por último, pues tenemos acá la diversidad de los discursos aplicados a las necesidades o limitaciones especiales, que se relaciona directamente con como cada disciplina lograba acoplar pues la investigación cualitativa a su discurso.
Otra parte fundamental es la idoneidad como principio rector. Ellos querían empezar a generar esa idoneidad como algo fundamental. Pero también surgió otro problema. Habían más problemas por estudiar que métodos por utilizar. Existían muchos problemas que querían ser directamente abordados, pero no habían métodos específicos que lograran abordar ese tipo de temáticas. Entonces, primero se tenía la parte de la inspiración del otro investigador. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando empezaban a hacer investigaciones de índole cualitativa, pues siempre se terminaban inspirando en otros investigadores. No había como algo nuevo o algo innovador, sino que todos estaban inspirando de otros investigadores, lo cual no permitía que se generara como esa línea base que nombraba yo anteriormente. Luego tenemos las teorías fundamentadas, que era como un propósito que se tenía también con esta idoneidad de generar esas teorías fundamentadas debido al alto número de problemas. Se tenían muchos problemas con los cuales se podría llegar a solucionar con las teorías fundamentadas, debido a las pocas teorías que se tenía. Y ya como último de esta idoneidad como principio rector, el propósito era generar el desarrollo de discursos metodológicos que podrían apropiar a esa línea base que les comentaba. Luego nos hablaba de la investigación cualitativa como disciplina académica, lo cual era muy importante porque al ser una disciplina académica, pues empezaba a ser aprobada por la comunidad en general. Entonces podría ser, empezaba a llegar a ser un producto de conocimiento relevante, pues a partir de la publicación en libros, revistas, artículos. También tenía la generación de los estándares de esta investigación cualitativa y por último estaba generado pues estaba propiciado a la orientación a la enseñanza, formación y cualificación de las diferentes teorías. Todo este tipo de publicaciones, ¿qué fue lo que hizo? Que a raíz del tiempo se empezara a pensar la investigación cualitativa como una disciplina académica, porque pues ya la comunidad científica de cierta manera lo que hacía era que avalar. Y también surge esta disciplina académica debido a la importancia de generar estrategias de atajo para adaptar los procedimientos al contexto, que es lo mismo que retomábamos al principio, entendiendo que la investigación cualitativa sí se importaba como por el contexto, investigar el contexto en el que se está desenvolviendo la investigación y pues en este caso pues las personas objeto de estudio. Otra discusión que se aborda es la investigación cualitativa como un discurso moral. ¿Por qué? Porque cuando el investigador está generando ese tipo de investigaciones, se genera una observación participante y no se logra actuar como un elemento neutral, sino que nos empezamos a involucrar en este tipo de investigaciones y tendemos a que las personas de pronto reflexionen como nosotros queremos que reflexionen. Entonces son reflexiones premeditadas que logran cambiar la mirada del investigador y obviamente sus análisis. Otro que sucedía con la investigación cualitativa desde sus definiciones iniciales es que prometían cambiar el mundo. O sea, como de la investigación cualitativa, como ahora sí está pensada desde las personas y no desde los números, vamos a cambiar el mundo con este tipo de investigación. También que prometían beneficiar siempre a las minorías, siempre a las minorías. Entonces ahí el autor nos da un ejemplo, pues minorías de lugar de donde provenían, de raza, etcétera. Entonces como que siempre se tendía a beneficiar a las minorías según las definiciones tan sesgadas que se realizaban de ello. Lo que propiciaba que esta investigación cualitativa fuera explícitamente política. O sea, empezó a tomar como otros tintes este tipo de investigación cuando iba surgiendo. Y pues también surge la pregunta del lado de quién estamos. Si estamos del lado de las personas buenas o del lado de las personas malas, sabiendo que podemos hacer una investigación que pues no tendría que tomar como un bando, sino que realmente era una observación o una investigación en carácter general. Por eso la importancia de no generar ese tipo de observaciones participantes, que era lo que nos decía el autor. Porque lo ideal de esto era que generar la extensión de las herramientas y potencializar lo que conocemos como una investigación social. El autor también a raíz de como la recopilación que realizaba, generan diferentes tipos de niveles de combinación. Niveles de combinación que surgen por la necesidad de unos enfoques mixtos, que ya ahorita los vamos a profundizar. Entonces, estos niveles de combinación se pueden generar a partir de esos 6 que estamos viendo en la pantalla, donde tenemos pues la epistemología y la metodología. Luego también tenemos los diseños de investigación que combinan o integran los datos, los métodos o los datos y los métodos cualitativos y cuantitativos. O sea, luego de empezar a querer generar una diferenciación de estos dos métodos, pues ya se empezaron a abordar cómo se podían llegar a combinar a partir de una necesidad que se empezó a generar.
Entonces, la vinculación de estos resultados, la generalización de los resultados para que no sean como tan específicos, sino que sean un poco más generales para poder ahondar en mayor diversidad de los datos. Y por último, la evaluación de la investigación, utilizando los criterios cuantitativa para evaluar, la cualitativa y viceversa. O sea, se empezaba a generar una relación entre estos dos. Esta combinación de cualitativa y cuantitativa la da bajo tres aspectos el autor Hammersley. Entonces, primero tenemos lo que es la triangulación, luego tenemos la facilitación y luego tenemos las estrategias de investigación complementarias entre la triangulación y la facilitación. Entonces, esto es lo que plantea este autor. Luego, Bryman en 1992 también genera como 11 maneras de integración entre estos aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces, son como 11 maneras, como un decálogo, por decirlo de alguna manera, de estas maneras de cómo podríamos llegar a integrarlo. Y estas maneras de integración nacen de esa necesidad de poder vincular este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque hay problemas de investigación que lo requieren. Así de pronto nosotros no lo tengamos pensado, hay problemas de investigación que requieren esa vinculación de los dos métodos. Otro que decían ahí era que estaba de moda. Pues moda en 1992, lo cual permitía que de pronto esa moda generara una amplia difusión de este tipo de metodologías. Pues la metodología cuantitativa pues ya estaba establecida, ya tenía su línea base, pero la metodología cualitativa pues le faltaba aún esa difusión que se necesitaba. Y por ello pues también se necesitaba unos detalles más explícitos en lo que eran teorías, métodos, prácticas e interpretaciones. Entonces ya le doy la palabra a mi compañera Laura, que va a seguir con la parte de la exposición. Entonces Laura, me vas avisando para ir pasando las diapositivas. Listo, dale. Bueno, como venía hablando Gerardo, entonces empiezan a tratar pues algunas mezclas entre los enfoques y digamos que a partir de este momento empezamos a hablar del enfoque mixto, relacionando la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En ese sentido, hablamos de algunas ventajas de este enfoque, que en primer lugar es dar un enfoque múltiple en todas las fases de estudio. El segundo es transformación de los datos y sus análisis a través de otro enfoque. Digamos que la idea es empezar a abrir un poco más el espectro y no centrarnos únicamente en que tenemos que irnos por lo cualitativo y solo por lo solo por lo cuantitativo, sino que empecemos a analizar la dualidad en términos pues, de las investigaciones que nosotros queramos realizar. Dale, por favor. Y entonces empezamos a hablar de la importancia de este enfoque mixto. En primer lugar, es de reconocer que siempre van a surgir diferentes problemáticas en la investigación y además que pues han surgido que requieren ambos enfoques. Entonces, aquí es importante porque van conectadas, digamos, también con la tercera, y es que si se van a unir esas investigaciones, pues hay que detallarlas. No es solamente decir que yo considero que requieren ambos enfoques, pero que se traten de forma superficial o que realmente el trabajo sea más cuantitativo que cualitativo o más cualitativo que cuantitativo, sino que realmente ambos enfoques puedan predominar en la investigación que yo quiera realizar. Y además, ya hablando de la segunda, que la dejé un poquito de lado, es acabar un poco con algunos debates que tienen que ver con cuestionar la idoneidad que ya había hablado Gerardo anteriormente en términos de la investigación cuantitativa. Entonces, esto ayuda también a que los dos enfoques logren estabilizarse y luego entonces nos lleva a hablar de unas perspectivas de investigación en la investigación cualitativa, ¿sí? Anteriormente, como ustedes vieron, estábamos hablando más del enfoque mixto, pero aquí el autor trata como que retoma un poco otra vez la parte cualitativa y nos habla de estas perspectivas de investigación. Las refiere en términos de posiciones teóricas, métodos de recogida de datos, métodos de interpretación. En la parte de arriba tenemos enfoques dirigidos a puntos de vista subjetivos, descripción de la creación de situaciones sociales y análisis hermenéutico de las estructuras subyacentes. Digamos que este es un apartado muy pequeño en el que él trata de simplemente describir un poco la tabla que nos va a brindar a nosotros algunas herramientas para reconocer cómo recoger los datos, cuáles son esas posiciones teóricas en términos de la etnometodología, el construccionismo y bueno, digamos que algunos elementos teóricos allí que describe un poco
el autor. Sigamos. Después, digamos que el autor retoma algunas cosas en términos de la teoría y epistemología de la investigación cualitativa, y para ello habla del constructivismo, ¿sí? Refiere tres partes: la parte de la tradición de Piaget, la tradición de Schutz, Berger, Luhmann y Yergen, y finalmente la sociología constructivista de la ciencia. ¿Sí? Esto lo hace porque, digamos que reconoce que la investigación cualitativa no se basa únicamente en un programa teórico, sino en varios marcos teóricos, pero él hace, digamos que más que todo el enfoque es de la parte del constructivismo. Entonces, desde la parte de la tradición de Piaget, entonces reconoce los procesos cognitivos, la percepción del mundo, el conocimiento sobre el que se consideran estos constructos. Desde la parte del constructivismo social, de la parte de la tradición de Schutz, Berger, Luhmann y Yergen, habla sobre la convencionalización, la percepción y el conocimiento social de la vida cotidiana. Y finalmente la sociología constructivista de la ciencia. Entonces hablamos sobre como el constructivismo del laboratorio, y trata de establecer los factores sociales, históricos, locales, pragmáticos y de todo tipo que influyen en los descubrimientos científicos eh, que hacen parte de los constructos sociales. Finalmente, ya para cerrar este primer capítulo del texto, hablamos sobre métodos y actitudes de la investigación cualitativa. Son como algunas cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando queremos trabajar este enfoque. El primero es continuar desarrollando los métodos en la investigación cualitativa. Digamos que podemos hacer diferentes aportes, hacer nuevos métodos, pues que se acomoden dependiendo a las temáticas que nosotros queramos desarrollar e investigar. En segundo lugar, hablamos sobre, pues digamos que ya tenemos algunos métodos, ¿sí? Tenemos un conocimiento sobre la investigación cualitativa, pero es importante que desarrollemos más ese conocimiento para aprender realmente a utilizarlos. ¿Sí? Entonces, algunas veces uno de los obstáculos que ocurre es que realmente no sabemos qué es la investigación cualitativa, no sabemos cuáles son los métodos que ya existen, y por eso entonces las reflexiones metodológicas algunas veces pueden ser un poco superficiales, o pues simplemente se hacen unas interpretaciones erróneas de ellos. Entonces, eso es importante, que empecemos a desarrollar más nuestro conocimiento sobre ese enfoque investigativo. Luego hablamos sobre, pues, como algunos consejos sobre cuándo utilizar un método en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que nosotros definamos, por ejemplo, anteriormente, cuando hablábamos del método mixto, que hace que decidamos, no, yo me voy a ir por el método cuantitativo o por el método o por el enfoque cualitativo, o voy a tomar uno mixto, ¿sí? Entonces, la idea es que realmente sepamos definir cuál queremos utilizar, y acompañado de las actitudes anteriores, que realmente tengamos un desarrollo de ese conocimiento para que hagamos una elección correcta. Luego hablamos, digamos que en general, eh, los demás consejos tienen que ver con eso, con cómo trabajar la intuición en el campo, el contacto con los miembros. Recordemos que esto es importante desde la parte cualitativa, en la no metodología, por ejemplo. Prestar atención a cómo encajan los métodos y pasos en el proceso de investigación, tener claro qué es lo que realmente queremos hacer, cuáles son los pasos que queremos emplear para determinar un método correcto. Y al final termina con una pregunta que me parece interesante, que es: ¿qué hace que la investigación sea buena a los ojos de los investigadores mismos, pero también a ojos de quienes reciben los resultados?
Y esto es muy importante porque considero que siempre cuando nosotros investigamos, a veces nos cerramos solamente en nuestras propias percepciones, pero no estamos pensando en quién va a recibir realmente esos resultados, a quién le interesa leerlo y por qué para esa persona va a ser interesante, sino no encerrarnos, entonces no es encerrarse el investigador en sí mismo, sino pensarse también como ese ser social que va a entregar unos resultados y que tienen que tener realmente un objetivo, una finalidad que aporte y que las personas que los reciban comprendan también la importancia de haber elegido uno u otro método para poder investigar. Listo. Y ahora damos paso al segundo capítulo con Roger. Bueno, en este segundo capítulo, titulado De una idea a una pregunta de investigación, busca responder a tres objetivos. El primero es dónde surgen esas ideas y a partir de eso tomo el siguiente fragmento que hace parte de la lectura. Dice, yo quería descubrir qué es aquello con arreglo a lo cual actuamos y decidí, por tanto, explorar la idea de que la emoción funciona como un mensajero del yo, un agente de que nos da un informe instantáneo sobre la conexión entre lo que estamos viendo y lo que habíamos esperado de ver, y nos dice lo que sentimos dispuestos a hacer al respecto. En ese sentido, es de un autor sin nombre, buscaba darle la relación a la emocionalidad y empezar a construir esa investigación. Y allí empieza Flick a hablarnos sobre cómo surgen las ideas. Él habla diferentes, la anterior, profes. Eh, Habla sobre reconocer que las ideas surgen a partir de emociones, situaciones que se encuentran en nuestro entorno. Y esto, ¿cómo surge? A partir de la emocionalidad, a partir de un interés, de una situación. Ahí también toma el ejemplo de Levi Strauss y de Glander, si no estoy mal, relacionaba que ellos empezaron a hablar de la conciencia de morir respecto a lo que ocurrió con las muertes de sus madres. Entonces, ahí hay una relación en cómo empieza a surgir ese interés sobre la investigación, qué lleva a que surja ese interés. Entonces, ese es el primer objetivo que se busca a responder en la lectura. ¿Cuál es el proceso que vincula el desarrollo de ese interés para que se genere una investigación? La siguiente, por favor. Y en ese sentido, empezamos con el otro acápite relacionado a la adopción, ¿sí? De una perspectiva de investigación. Y este acápite nos habla de tres aspectos. Primero, que después de tener un interés, ahora cómo empezamos a articular eso en los aspectos investigativos. Entonces, esa pregunta de investigación surge a partir de una adopción de una perspectiva investigativa por el investigador, es decir, cómo va a desarrollar esa apuesta de investigación, a partir de qué métodos y qué teorías le van a vincular o cómo las va a vincular para el desarrollo de su propuesta, ¿sí? Ahí va el segundo aspecto, que es hacer una comparación con la parte teórica. Y aquí hay como una discusión respecto a qué papel juega la teoría si se habla de una investigación cualitativa que surgen los datos a partir de las personas que se encuentran allí, pero fundamenta que es importante que haya una revisión de antecedentes a lo que nosotros llamamos una revisión teórica para darle sentido a lo que se quiere investigar y reconocer en qué ámbito se encuentra. En este sentido, incluía a Levi Strauss desde la teoría social, desde diferentes aspectos que se habían desarrollado anteriormente. Y por último, eso permite y concibe al investigador desarrollar otras apuestas que le permita desarrollar apuestas alternativas y disponibles para el desarrollo de un proceso investigativo. Entonces, partimos de la pregunta, esa pregunta tiene que partir de un proceso teórico y reflexivo sobre lo que se encuentra allí para seguir el desarrollo de la investigación. Siguiente, porfis. Y allí entonces es donde reconoce la importancia del uso de la teoría en la investigación educativa a partir de cuatro aspectos.
El primero es, se estableció un programa de investigación de desarrollo de esas teorías fundamentadas que permite apoyar de esas investigaciones la pregunta a estudiar. Lo segundo, el papel de la investigación cualitativa, aunque aquí resaltamos que puede ser una investigación mixta dependiendo de cómo considera el investigador su proceso de investigación, a qué solución quiere llegar, y esto a partir de ya teorías existentes y de la investigación empírica respecto al método que está utilizando para dar la solución. Lo tercero está los dichos supuestos que complementan el problema de investigación, es decir, lo que permita fortalecer por qué es importante ese problema de investigación y por último, esos supuestos vinculados a los métodos con los que se van a realizar la investigación. Entonces parte desde lo epistemológico, desde lo investigativo y desde lo antecedente, es decir, del marco teórico del problema. Siguiente, por favor. Ahí es, bueno, ¿cómo se desarrollaría una pregunta de investigación? Y él da dos recomendaciones. Lo primero es, deberíamos tener claro nosotros mismos como investigadores qué es exactamente lo que se quiere estudiar. Más de el interés que parte el investigador es cuál es la finalidad de ese proceso que se está llevando. Y en segundo lugar es esta pregunta en sí, ¿qué es importante decidir? Que recojan los datos y analizar esa investigación mediante los métodos, la metodología y el paradigma o dimensión con que se quiere dar esa solución. Siguiente, por favor. Y a partir de eso, él, en ese segundo capítulo está haciendo una comparación con lo de salud pública y él desarrolló unas preguntas respecto a un método para recolectar la información que está relacionado a la entrevista, ¿sí? Y ahí habla de estas preguntas. Entonces se habla cuáles son los conceptos de salud que tienen los médicos profesionales de enfermería, qué dimensiones o representaciones de la salud son relevantes para el trabajo profesional con ancianos. Entonces, hay que busca relacionar a lo que se quiere llegar, qué datos se pueden solucionar para dar respuesta a por qué es importante la salud pública y qué conceptos desde la parte epistemológica, metodológica, puede aportar para el desarrollo de la investigación, haciendo una sinonimia de cómo se debe desarrollar una investigación. Allí además habla de etnometodología, habla de biografía en el sentido de reconocer la historia de la vida. Entonces, este es un ejemplo de lo que él quería mostrarnos en la investigación. Entonces, siguiente. Y allí reconocemos o va un fragmento también de lo que él nos quería decir y está relacionado a que los investigadores que inician hoy un estudio utilizando métodos cualitativos para dirigirse a un problema en el que están interesados, hacen frente a un fondo enorme de conocimientos que podrían utilizar para hacer más exitoso su trabajo. Por tanto, parece necesario clarificar la pregunta de investigación y conocer las publicaciones existentes. Entonces, ahí en esa conclusión, él quiere reconocer que esa pregunta parte desde aspectos epistemológicos, desde una perspectiva de investigación que permita alimentar el problema de investigación, entendiéndose como la bandera para solucionar. Es decir, esa pregunta es la que va a dar origen a todos los resultados, a todos los datos y va a ser el punto para darle solución a esa pregunta problema y a la situación que se encuentra en investigación. Por lo anterior, y ahí es la última diapositiva, él da los siguientes puntos claves. Entonces, porfa, la siguiente. Y los siguientes puntos claves son estos tres. Entonces, el primero es desarrollar una idea general y un interés en una pregunta de investigación más o menos centrada respecto a lo que ya hemos dicho anteriormente. Lo segundo es adoptar una perspectiva de investigación que le permita el saber por qué se va a desarrollar esa apuesta educativa a partir de esos datos y de esas metodologías. Y por último, es ponerse al día con la teoría, publicaciones
a partir de esos niveles tanto epistemológicos, teóricos y metodológicos para dar solución a ese problema. Entonces, a partir de lo anterior y complementando tanto el capítulo 1 o 2, es que esa investigación, aparte de una bandera, es decir, de esa pregunta, que es de un interés del investigador, que para que sea una pregunta de investigación necesita partir de esos enfoques epistemológicos, teóricos, metodológicos que se ha alimentado, y en eso metodológico lo relacionamos a esos enfoques que se quieren llegar, ¿sí?, a esa finalidad, y para eso se deben utilizar diferentes enfoques y metodologías que permitan dar solución a esa situación. Y además de eso, pues nosotros como educadores y eso, pues reconocer qué otras perspectivas o cómo esos métodos me pueden brindar esos datos para dar una solución a ese contexto educativo o a eso que de alguna manera se quiere desarrollar en la escuela o en el aula de clase respecto a una temática. Y hasta ahí agradecemos su atención, su colaboración. Muchas gracias. Muchas Sí, muchas gracias por gracias. la atención. Que disfruten el video. Sí, Ah, lo podemos ver a repetir. Nos dejan comentarios en YouTube. No olviden dejar su comentario, en serio, no lo olviden. Adiós. ahí. Chao.